Doctora Lomilla. Muchas gracias, señor subsecretario. Con su permiso. Buenas tardes a todas y todos. Como podemos ver, el panorama internacional, y si todos los días vamos enfocándonos en ese porcentaje que hemos estado comentando, que hoy está en 76%, que son los casos que iniciaron con síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días, es decir, la actividad más reciente o lo que está activo de la pandemia, pues se sigue manteniendo, ¿no? Es decir, la pandemia está activa, todavía se están produciendo transmisión y contagios de la enfermedad y día con día seguimos teniendo una cantidad similar de casos en todo el mundo. Pero claro, la diferencia viene ya cómo se está llevando a cabo esta transmisión en las diferentes regiones de la OMS y lo podemos también ver en las gráficas de barras, en donde vemos cómo en un momento la región europea empezó, es la de color azul oscuro que está en el medio, empezó a tomar relevancia a medida que pasaba el tiempo, representando ahora más de la mitad de los casos que se confirman a nivel mundial. Sin embargo, también podemos notar cómo en la carga de enfermedad acumulada, la región de las Américas también mantiene una tendencia ascendente y día con día, que es el color rojo oscuro que está abajo, también empieza a haber un incremento. De hecho, el día de hoy ya superó el 40% de la carga de enfermedad en las últimas 24 horas, ¿no? Entonces tenemos una pandemia en evolución que a su vez son epidemias en los países en donde se están presentando. En la siguiente diapositiva podemos ver la actualización de nuestra carga de enfermedad en México. El día de hoy se confirmaron 178 nuevos casos de COVID-19, elevando entonces la estadística a 1,688 casos confirmados. Igualmente también se eleva la cantidad de casos negativos, que son 8,602, y se tuvo también lamentablemente el deceso de 10 personas, teniendo ahora la cantidad de defunciones en 60. 15,688 son las personas que hasta el momento han sido estudiadas y que precisamente están distribuidas en las diferentes cuadros o números de salida. El mapa de la República Mexicana, si vamos haciendo memoria de los últimos días, prácticamente se mantiene similar en relación a la carga de enfermedad por estado. Sin embargo, en la siguiente diapositiva podemos ver un poco mejor cómo se marcan estas diferencias de lo que es la carga de enfermedad como tal, resaltando lógicamente la Ciudad de México, pero recordando también que precisamente carga poblacional, es decir, concentración de personas, es donde vamos también a estar esperando que tengamos más número de casos. Pero si vemos contrastada, ya lo decíamos, esta carga poblacional, que sería la siguiente diapositiva, es decir, si sacamos una tasa de incidencia por cada 100,000 habitantes, pues entonces tenemos una distribución que nos permite ahora sí hacer una comparación de en su momento esta carga o cómo se está presentando la epidemia en los diferentes estados de la República. Y si bien es cierto, Ciudad de México continuaría en un momento con esta mayor carga, ya la diferencia por tasa de incidencia acumulada varía en los diferentes estados, como ustedes lo pueden ver. En la siguiente diapositiva veremos la distribución por edad. También, como pueden ver, se ha mantenido prácticamente en una tendencia similar, en donde la mayor cantidad de casos son nuestros adultos jóvenes. También hay una afectación importante en los mayores de 65 años y se mantiene un predominio del 58% en hombres. En la siguiente diapositiva vemos esta misma distribución por grupo de edad, pero reflejada en relación a la proporción de personas que han tenido que ser hospitalizadas, es decir, que desarrollaron una enfermedad ya no leve, sino que en su momento presentó algún signo de alarma, por lo tanto tuvo que ser ingresada a un segundo nivel de atención. Y vemos cómo el color amarillo, que es el que representa a las personas que tuvieron esta condición, es decir, que tuvieron que ser hospitalizadas, día con día va incrementándose en función también del incremento de la edad en años de la persona,
teniendo inclusive un incremento importante o bastante mucho más evidente en aquellos que son mayores de 65 años. La siguiente, por favor. Aquí vemos ahora el análisis de las 60 lamentables defunciones que han ocurrido, a comparación de la distribución por grupo de edad que veíamos en los casos confirmados. Aquí sí las defunciones es más evidente aún de que se concentran en grupos de edad más avanzados. Podemos ver la mayor carga o barras de estos grupos poblacionales precisamente en las edades arriba de 60. La distribución sigue siendo similar, si recordamos las presentaciones anteriores, en donde hay un predominio de un 86% en hombres. En la siguiente diapositiva podemos notar la distribución por estado, de cómo han estado ocurriendo estas defunciones. Igual recordemos que si hay una mayor carga de enfermedad, es decir, número de casos en un estado, entonces las proporciones que ya conocemos que se dan de casos graves y en su momento de pacientes críticos, también se incrementan en estas localidades. Por eso no sería de llamar la atención que en los estados con mayores concentraciones poblacionales y con mayor cantidad de casos confirmados es también donde podemos observar una carga importante de defunciones. En la siguiente diapositiva podemos ver nuevamente la distribución de cómo se ha comportado la comorbilidad o la presencia de estos factores de riesgo, y es importante utilizar esta información precisamente para, durante esta Jornada Nacional de Sana Distancia, hacer un llamado a la población. Si usted es una persona mayor de 60 años de edad, si usted es una persona con diabetes, con hipertensión, con obesidad, con algún problema pulmonar o cardíaco, se los invita a quedarse en casa. Quedarse en casa significa generar una protección en estos momentos en donde la epidemia está iniciando su incremento en relación a la carga de enfermedad y por lo tanto el riesgo de que usted, si no se queda en casa, se pueda contagiar en un ambiente comunitario. Y por eso es importante atender las medidas de esta Jornada Nacional de Sana Distancia que al menos se han emitido hasta el 30 de este mes. En la siguiente diapositiva, esta es una diapositiva nueva que queríamos también mostrarle, es precisamente el porcentaje de positividad. ¿Qué es el porcentaje de positividad? De todas las personas que en un momento son clasificadas como casos sospechosos, es decir, una persona que presentó a lo mejor tos con fiebre, o a lo mejor presentó tos y dolor de cabeza, o presentó fiebre y dolor de cabeza, presentó algunas de estos 3 signos o síntomas, al menos 2 de ellos, y además cualquier otro signo o síntoma característico de una infección respiratoria aguda, se clasifica como caso sospechoso. Sin embargo, sabemos que en este momento no solamente está circulando COVID-19, de hecho estamos todavía a 4 semanas de que termine la temporada de influenza y además sabemos que en el periodo invernal todavía siguen circulando otros tipos de virus respiratorios. Entonces el porcentaje de positividad es importante porque nos ayuda a evidenciar de todos estos casos que son clasificados sospechosos, es decir, de todas las personas que en un momento están cursando con una infección respiratoria aguda, cuántas realmente tienen COVID-19 o fueron positivas en este caso a COVID-19. Aquí podemos ver en la gráfica la columna total representa aquellas personas que fueron clasificadas como casos sospechosos, las que están en color rojo representan las que fueron positivas a COVID-19 y las que están en color oscuro representan todas aquellas que salieron negativas a COVID-19, es decir, sí presentaban una infección respiratoria aguda, pero no era COVID-19. Esto es importante porque en la medida que vamos dando seguimiento y vamos entrando a un escenario 2 ya más importante y sobre todo a un escenario 3, empezamos o creemos nosotros que tenemos que empezar a ver un incremento de este porcentaje de positividad. Es decir, se espera que cada vez más cantidad de personas que tienen una infección respiratoria aguda sean COVID. En este momento ese porcentaje se ha mantenido alrededor del 20%, que quiere decir que de cada 10 personas que tienen una infección respiratoria aguda como tal, 2 están siendo por
COVID-19. Y este porcentaje es importante porque independientemente de que sean 1000 personas enfermas o sean 20 personas enfermas o 500 personas enfermas, saber qué proporción de ellas realmente tienen COVID y poder dar ese seguimiento en el tiempo nos puede ayudar a identificar en qué momento la enfermedad empieza a circular más. Es decir, esperamos ver que en un momento, en vez de que sean 2 de 10, ahora van a ser 3 de 10, o 5 de 10, o 6 de 10, lo que en su momento nos estaría hablando de que el virus empieza a dispersarse y que cada vez más personas que tienen una infección respiratoria aguda la están teniendo porque tienen COVID-19. Es importante en este gráfico también mencionar, para que no se lleve una interpretación inadecuada, que recordemos que estamos ante una enfermedad que tiene un periodo de incubación que fluctúa entre los 5 y los 6 días. Por lo tanto, si nosotros nos vamos al último día que está en la gráfica, tenemos que al menos descontarle esos 5 días, estamos hablando del 2, el 1, el 31, el 30, el 29, porque esta disminución de personas que vemos al final no es una imagen real. La imagen real realmente está ahí por el día 26, en donde todavía vemos cómo hay una tendencia ascendente, pero que de todas maneras en la parte superior se estabiliza. Eso vamos a ir viendo cómo va cambiando. Lo que quiero decir es que la disminución de los últimos 5 o 6 días no es porque haya una disminución de casos, es porque durante esos 5 o 6 días hay personas que todavía están incubando la enfermedad y que en su momento empezarán a expresar sintomatología y empezarán a aparecer en esta gráfica. Pero lo importante de la gráfica es precisamente ese porcentaje de positividad que estaremos puntualmente dándole seguimiento para ver cómo empieza a incrementar o no la transmisión de COVID. En la siguiente diapositiva tenemos el mismo porcentaje de positividad, pero ahora por estado. Es decir, cada entidad federativa también ha detectado, ha clasificado casos sospechosos, les ha tomado la prueba y ha confirmado casos. Y aquí podemos ver cómo, más allá de que hay unos estados que han confirmado más casos, es decir, tienen una cantidad de personas en color rojo mayor que otros estados, cuando vemos el porcentaje de positividad, prácticamente este porcentaje se ha mantenido también entre un 20 y un 30%. Es decir, que más allá que, por ejemplo, Ciudad de México tenga la mayor cantidad de casos confirmados, su porcentaje de positividad está en el 30%. Es decir, que de cada 10 personas que han sido muestreadas y estudiadas por una infección respiratoria aguda, 3 de ellas en este momento o hasta este momento solamente han sido COVID-19. De ahí la importancia de poder estar dando seguimiento a este indicador. En la siguiente diapositiva vemos nuestra curva de casos acumulada, un poco para tener también el comparativo con otros países a los que hemos estado dando seguimiento y ver cómo se está comportando esta curva posterior o en seguimiento a cuando inició de manera oficial la jornada de salud, la jornada de sana distancia a nivel nacional y el reforzamiento que en su momento vino una semana después y que es esta precisamente la que estamos por cerrar el día de mañana. Y en la siguiente veremos también nuestra misma curva de casos acumulados, pero también de casos incidentes, para en su momento ver cuál es la tendencia de esta confirmación de casos de la que estábamos hablando. Decíamos que el día de hoy se habían confirmado 178 nuevos casos, ahí están expresados, pero de alguna manera es una tendencia similar a la que hemos observado en la última semana. Esta tendencia también es importante darle seguimiento porque en la medida que vayamos avanzando en el escenario 2 y posteriormente en el escenario 3, esperamos ver también un incremento de cómo día con día se van confirmando más y más casos. Ese sería el panorama para el día de hoy.